¿qué tal? Hoy vengo a traeros unas recomendaciones que han publicado desde el Colegio Oficial de Psicología de Madrid para hacer frente a la situación de confinamiento a causa del coronavirus. Con ello mi intención es poder aportar algo para que todo el mundo pueda pasar este periodo lo mejor posible, con algunos consejos que también voy a dar personalmente sobre unos temas como bulos que podemos ver en redes sociales o nos pueden mandar un amigo o un familiar a diferentes plataformas. Pero antes me gustaría daros a todos las gracias por manteneros a salvo en casa, así como darle las gracias a todo el personal sanitario que están haciendo tan grandiosa labor, a todo el personal de seguridad como policía, militares, protección civil, bomberos, gracias. También hay que dar las gracias a toda aquella persona que trabaja para que tengamos el mínimo de servicio de alimentación en casa, desde transportistas, agricultores, ganaderos, personal que trabajan en comercios, supermercados. Gracias a todos. Y por qué no, gracias a los más pequeños por hacer caso a lo que dice mamá y papá. Gracias. Ahora sí, podemos empezar a comentar las diferentes recomendaciones del Colegio de Psicología de Madrid. En el documento que publicaron, dividen a la población en tres grupos. El primer grupo sería la población no infectada y que no pertenece a la población de riesgo. El segundo grupo sería las personas que no están contagiadas, pero sí pertenecen esta vez a la población de riesgo. Y el tercer grupo son todas aquellas personas que sean o no de riesgo, que sí están infectadas. Entonces, este centro psicológico lo que nos viene a contar es las sensaciones que podemos tener en las situaciones que vivimos, como el confinamiento actual, que puede ser nerviosismo, puede ser agitación, puede ser estado de alarma continuo, no poder dormir, no poder quitarnos el tema de la cabeza, necesidad de ver a todas horas noticias, ver qué está pasando con el tema del coronavirus en España o en el resto del mundo. Todas esas situaciones son situaciones que se pueden no evitar, porque a veces eso es muy complicado, porque evidentemente es una realidad que estamos viviendo, pero que sí nos pueda servir a relajarnos y mantener la cabeza ocupada. De hecho, aquí en el documento, una de las recomendaciones que nos hace es que pensemos en ese pensamiento, valga la redundancia, que nos hace sentir mal. ¿Por qué pensamos en eso? Intentemos evitar pensar en eso. Cojamos y mantengamos la cabeza ocupada con otra cosa. Cosas que siempre quisimos empezar y no empezamos, cosas que teníamos pendientes por terminar. Llamemos por teléfono, veamos películas, leamos, hagamos todo aquello que pueda estar la mente ocupada sin pensar en el problema que vivimos actualmente. Esa es una recomendación muy importante. Pero aquí tenemos un pequeño problema. Y me voy un poco al mundo de la tecnología, redes sociales, programas de mensajería, como puede ser WhatsApp, Telegram u otros, ¿no? En el que hoy día mucha gente ya está familiarizada, incluso quien no tiene al menos un grupo de WhatsApp, ¿no? ¿Qué ocurre por esas vías? Vamos a recibir, queramos o no, en muchas ocasiones, audios, fotografías, vídeos, con información sobre el coronavirus que a veces para nada es cierta. Como por ejemplo, una que se me ocurre a mí, que escuché no hace mucho, que se decía que como esta semana iba a ser la gran catástrofe en cuanto a afectados, en cuanto a contagiados, en cuanto a gente fallecida por desgracia y tal, que era el momento que daba igual, que teníamos que ir todo el mundo a comprar todo para llenar toda la nevera, pero no de uno en uno, sino por pareja y que fuésemos todo el mundo a todos los supermercados.
por favor, primero hay que verificar las cosas y segundo, vamos a ser realistas. Pensemos, si nos están prohibiendo ir en pareja o en familia a comprar, ¿cómo nadie puede recomendar por un audio que hagamos eso? Que salgamos a comprar juntos, en pareja, que vayamos todo el mundo al supermercado a la vez, cuando es lo que se quiere impedir. ¿En qué cabeza cabe? Entonces somos nosotros mismos los que tenemos que filtrar esas cosas. Nos llega eso, no reenviarlo. Pensemos, ¿esto es verdad? ¿Puede ser verdad? Tengo dudas. Existe Google, casi todo el mundo tiene internet. Bueno, si estás viendo esto, tú tienes internet, tú puedes comprobarlo. Comprobemos las fuentes oficiales, canales de policía, de Guardia Civil, pero voy más allá. Se ofrecen muchos servicios fraudulentos que te pueden llegar al correo electrónico, que te puede llegar ya no solamente que tú vayas buscándolo, que te lleguen pues ofreciéndote algo que sea bonito. Un año gratis de películas, como le ha pasado a un familiar mío, y no pagues hasta dentro de un año. Y me consultó, le dije, espera, ¿quién es? Y empezamos a buscar. Era un fraude, que quiere tu método de pago. Pues ¿para qué va a ser? Para tener tus datos bancarios y poder cobrar lo que quieras cuando quieras. O sea que, vale que estemos confinados, vale que estemos aburridos, vale que estemos nerviosos, pero no hagamos entre nosotros más difícil lo que ya de por sí es difícil. Todo esto último no lo dice el Colegio de Psicología. Estos son apuntes que hago yo, porque son cosas que estoy viendo personalmente y estoy muy seguro que todos vosotros también veis que os llega alguna de las cosas que os voy contando, ¿no? Os hago ejemplos, pero seguro que hay muchísimas más cosas por las redes que quizás ni yo todavía conozca, pero que también serán fraudulentas o que alarman más de lo que realmente tenemos que estar alarmados, ¿no? Siguiendo con las recomendaciones del Centro de Psicología, también nos dice que informemos a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, cuando no sepan algo sobre el tema del coronavirus, cuando tengan dudas, si nosotros lo sabemos, que le informemos, pero siempre que estemos seguros. Si yo, por ejemplo, no estoy seguro que esto, yo sé, que si alguien coge, por desgracia, este virus y yo tengo que recomendarle tomar medidas, pues si yo le digo una medida, tengo que estar seguro. Si no siempre, remitirlo, aunque sea tu familiar, a las autoridades. Por otro lado, hay que evitar la sobreinformación. Estar permanentemente conectado con la información, con las noticias. Eso puede provocar una sensación de inseguridad y nerviosismo. Hay que intentar evitar todo eso. No está mal ver las noticias, estar al día, eso es bueno además, pero no todo el día. Vemos la noticia a la hora de comer, o leemos la prensa, lo que uno haga, una vez al día, dos, ya está. Vemos las actualizaciones, pero no estar permanentemente pendiente de ver qué ha pasado ahora, qué ha pasado dentro de media hora. No, es malo para nosotros. Y se repiten en los consejos diciendo que contrastemos siempre la información. Ellos mismos, los psicólogos, se repiten. Así que debe de ser bastante importante, pienso yo, ¿no? Para todo ello, nos apunta una serie de pautas para conseguirlo, como mantener una actitud positiva y objetiva sobre la situación, que se lleven a cabo hábitos adecuados y sobre todo de higiene, ¿vale? Una buena higiene nos va a reducir muchísimo la posibilidad de contagio. Ya sabemos todo cómo hay que lavarse las manos y demás. Hay gente que me ha preguntado, pero es que es necesario ir siempre con mascarilla y con gafas y con guantes a todos los sitios. Bueno, no es que sea obligatorio. Si te va a reducir en gran medida, pues que te puedas contagiar. Pero lo más importante es que si te pones un guante,
Si te pones una mascarilla y vas bien protegido, escúchame bien por lo menos lo que he visto los fumadores. Si coges un guante desinfectado, puesto, una mascarilla, perfecto, y voy por la calle a comprar, y cojo un carro de la compra, compro, pongo las cosas en mi carrito, y mientras que voy a casa o al coche, saco mi cigarrillo, me bajo mi máscara, me enciendo el cigarrillo y con los mismos guantes me lo pongo en la boca. Pero señor o señora, ¿para qué te sirven los guantes? ¿Para qué te sirve la mascarilla? Si te están metiendo, si tuvieses un virus en los guantes porque has ido a la compra y has tocado muchas cosas con esos guantes, no acerques nada a la boca con esos guantes. Es sentido común solamente. Y si en tu caso no tienes guantes o mascarillas cuando vas a comprar, lo único que tienes que hacer y tener en cuenta es llevar la distancia mínima de seguridad. Deja, por ejemplo, entre personas 2 metros y no tocarte la cara si no te has lavado antes bien las manos. Con eso también reducimos mucho el peligro de contagiarnos. Además, hay que evitar hablar permanentemente y continuamente del mismo tema, en este caso el coronavirus, con la familia, porque estamos realimentando continuamente esos pensamientos negativos, ese miedo, y puede ser bastante negativo en nuestro día a día en el confinamiento. No obstante, no digo que no nos apoyemos en la familia, para eso está la familia, los amigos, pero vamos a apoyarnos de otra forma, no hablando siempre de este tema tan negativo, ¿no?, en el que estamos viviendo actualmente en la sociedad. El objetivo es que se ayude a ese familiar amigo manteniendo la calma, abstrayéndonos del problema, buscando formas de distracciones entre nosotros, videollamadas compartidas que ahora están muy de moda, juegos online, y ya no digo videojuegos con videoconsola o ordenador, sino con móviles o juegos que existen con audio, aunque no estemos en la misma casa, pues se pueden compartir juegos con videollamadas, hay infinidad de opciones. Si queréis, en la caja de información del vídeo os puedo dejar algún enlace para juegos de escape room con la familia, online, en casa, así como si tienes impresora, hay juegos, si no recuerdo mal, para poder imprimir, recortar y hacer juegos con los más pequeños. Si encuentro un enlace de este tipo, también lo pondré, ¿vale? Y así podemos estar haciendo cosas diferentes con nuestros familiares, estemos o no estemos bajo ese mismo techo. Por tanto, hay que intentar en la medida de lo posible hacer una vida lo más normal que podamos. Evidentemente no vamos a poder ir a ese bar que íbamos normalmente o a ese campo a dar ese paseo que nos gusta tanto, ¿no? Ahora mismo es otra situación en la que tenemos que vivir y ahora toca pues quedarnos en casa, distraernos en casa, tomar esa cerveza en el balcón con el vecino al lado hablando de cualquier cosa o haciendo 4 chistes y poco más. Esto al final, entre todos, veremos cómo lo conseguimos. Hablando de cervecitas, se me viene a la cabeza, si vamos a comprar y no hay un producto que buscamos, no nos llevamos el producto para celíacos si no somos celíacos, porque la persona celíaca, cuando vaya a comprar, solamente va a ir a productos que puede consumir. Si no lo hemos llevado nosotros, no tiene nada para poder comprar para consumir. Con lo cual, pensemos y seamos solidarios con otras personas. Es muy importante en estos tiempos que vivimos, porque tú, si no eres celíaco, puedes comer otra cosa. Te guste más o te guste menos, puedes comerla. El celíaco solo puede consumir productos para celíaco, ¿vale? Y cambiando un poco
el tema, siguiendo la línea del vídeo, ¿qué ocurre y qué recomendaciones nos da el Centro de Psicología para aquellas personas que no están contagiadas, pero que son de población de riesgo? Bueno, como todo el mundo, pues este tipo de personas tienen que seguir las recomendaciones que se dan, ¿vale? Y las medidas de prevención, como cualquier otra persona. Pero no cabe duda que al ser de riesgo, quizás tengan que tomar alguna precaución más. Y, por ejemplo, se me ocurre que si tengo que salir a comprar el pan, sea realista. Eres una persona vulnerable. Extrema mucho y muy bien las precauciones que acabo de decir antes. Distancia de seguridad, si tenemos guantes no lo ponemos, pero luego no nos tocamos nada ni acercamos nada a la cara con esos guantes, etcétera, ¿vale? Y si tú no eres la persona de riesgo, pero si tienes familiares o amigos que están dentro del grupo de personas de riesgo, tenemos que hacérselo ver. Tenemos que hacérselo ver y que nos haga caso, porque de ello va a depender mucho que ese gran riesgo que tiene se minimice y se reduzca. Y cuanto menos salgan a exponerse, mejor. ¿Vale? Es lo que les recomiendo. Por lo demás, bueno, si eres la persona de riesgo, sí, bueno, pero no magnifique ese problema. No hay que darle ni más importancia de la que tiene, ni menos de la que tiene. Me explico. Si le damos menos de la que tiene, pues vamos a exponernos más. Vamos a, esto no pasa nada, va. Y al final, por no protegernos suficiente, porque no nos damos importancia, nos ponemos malos. Y si le damos más importancia de la que tiene, dentro de ya el problema que tiene la sociedad, ese nerviosismo, ese malestar general por no poder salir de casa y demás, pues hacemos que nuestra mente trabaje de una forma que nos provoque más ansiedad. Vamos a intentar evitar eso. Y ya por último, están las personas que se han contagiado por desgracia. Bueno, aquí lo que se recomienda es que se mantenga siempre la calma, se haga caso a las autoridades y a sanitarios, se sigan siempre todas las pautas para conseguir de esta forma, pues, no solamente mejorar nuestra situación personal porque nos hemos contagiado, sino evitar también que ese virus llegue a familiares o amigos cercanos. Si tenemos que estar en casa, pues seguimos las pautas que existen para estar en casa con el virus, que es estar aislado en una habitación y poco contacto con los demás que estén viviendo en el mismo techo, etc. ¿Vale? Y por supuesto, y muy importante, es no comerse la cabeza con cosas negativas porque hay que ver que estoy enfermo, que me tocó a mí tener coronavirus. No. Hay que intentar ser positivo, ¿vale? Hay que intentar mirar hacia adelante. Con eso sacaremos fuerzas y venceremos esa situación. Y aunque no viene como recomendación en el documento del Centro de Psicología, sí veo bien comentar el tema con los animales, que según la OMS, Organización Mundial de la Salud, los perros, animales domésticos, no se pueden contagiar por el coronavirus, pero sí pueden llevarlo en su pelaje. Por ejemplo, si tú eres una persona que sin saber tienes el virus, estás contagiada, aunque no lo tengas activo, y vas y tocas ese perro de una familia, lo acaricias, puedes transmitir ese virus de ti al pelaje de ese perro. Ese perro llega a la casa familiar, la familia toca al perro, se lleva la mano a la cara y puede contagiarse. Esa familia, no al perro. Igual que tienes la precaución de tener una distancia con esas personas para no contagiarnos del coronavirus,
Lo mismo tendrías que hacer con los animales, porque son miembros de la familia. Para terminar, que todo el mundo sepa que tener un perro no es una excusa para salir a la calle y saltarte el confinamiento. Él siempre necesita de su amo, su dueño, su dueña, en fin, su familia, para poder salir a la calle a hacer sus necesidades. Siempre lo sacaremos, llueva, haga frío, tengamos el sol, haya calor, truene o esté granizando. Siempre lo haremos durante toda su vida. Adiós.